hablar de dos tópicos, de los matrimonios excepcionales y del divorcio y de la separación. Y para ese efecto les presento el temario de esta tarde, que es el siguiente. Ya lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la modificación y de la disolución del matrimonio. Y empiezo por referirles, como lo consigna el numeral 1, que el matrimonio tiene una base de permanencia. Su propósito es que permanezca indefinidamente, ¿verdad? Pero esa situación muchas veces no se puede concretar. La verdad es que la interrelación humana es algo complejo, algo difícil, ¿verdad? Y el matrimonio presenta también muchas aristas, muchas inconveniencias que en algunas oportunidades dan lugar a que el matrimonio se disuelva, porque la confrontación, las fricciones, el antagonismo entre los cónyuges ya es muy severo. Y antes de que se propicien efectos muy nocivos, ¿verdad? Como, por ejemplo, una fricción que derive en atentados personales, pues es conveniente disolver el matrimonio. Fíjense que hubo una época en la cual el matrimonio era indisoluble. Era indisoluble porque la religión católica y la mayor parte de religiones, pero aludo preferentemente a la católica, promovían un paradigma. El matrimonio era indisoluble porque era un lazo, un vínculo constituido por Dios. Y lo que Dios había unido no lo separaba el hombre. Entonces, era imposible divorciarse de conformidad con el derecho canónico, que es lo que les señalo ahí. El derecho canónico es el derecho de la Iglesia Católica, pero hubo una época en que la Iglesia Católica era tan poderosa que el derecho canónico se aplicaba a toda la comunidad, sobre todo en la Edad Media y a finales de la Edad Media, ¿verdad? Luego se fue atenuando la situación. Pero fíjense que la propia Iglesia Católica se percató que en algunos momentos la convivencia era sumamente difícil y hasta peligrosa. Entonces creo la figura que aquí les consigno, que se llama separación de cuerpos. La Iglesia Católica aceptó que los cónyuges se separaran para evitar consecuencias muy nocivas y severas, pero seguían casados. Es decir, estaban dispensados, estaban eximidos de vivir juntos. Pero las relaciones, sobre todo la económica, persistía, ¿verdad? Porque el esposo debía proveer la manutención del hogar, ¿verdad? Y asistir a los hijos y a su esposa. La particularidad era que estaban separados. Pero después se percataron que realmente el divorcio es algo que quizá no sea deseable, pero en algunas oportunidades es conveniente a efecto de no propiciar efectos muy severos. Yo les pido de favor que consulten el artículo 153, que lo traigan a la vista. Yalik. Muy bien. El artículo 153 es un precepto sumamente breve, ¿verdad? De una línea y media. Dice, el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. En nuestra legislación se reconocen ambas figuras. La separación, que lo que posibilita es que los cónyuges se separen de cuerpos, como decía la religión, ¿verdad? Pero el vínculo matrimonial subsiste para los demás efectos, sobre todo para la atención de los hijos, ¿verdad? Pero se puede disolver, lo cual da por conclusión que el matrimonio concluye. Fíjense que hay una pregunta que les formulo acá y que está respondida ampliamente en el artículo 154.
¿Cómo puede declararse la separación o el divorcio? Pero yo creo que empecé por el tema que no correspondía, pero vamos a hablar de esto y al final hablo de los matrimonios excepcionales. Pero les pido disculpas. Bueno, les señalaba que hay una interrogante que es el número 2, en donde se establece o se cuestiona cómo puede declararse la separación o el divorcio. Y ahí hay una observación que ustedes la pueden apreciar y dice, ver y comentar el artículo 154. Con permiso, Lick. Sí, por favor. En el artículo 54 se establecen... 154. 154, perdón, y la primera dice que es por mutuo acuerdo de los cónyuges. Sí. Y la segunda, pues, por voluntad de uno de ellos mediante causas determinadas. Así es, así es. Fíjense que en el artículo 154 se le da respuesta a este interrogante. Muchas gracias. El divorcio y la separación pueden declararse de mutuo acuerdo, como nos lo acaban de exponer, o bien por voluntad de uno de los cónyuges mediando causa determinada. Hablemos del mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo impone que las personas racionalmente, reflexivamente, sin belicosidad, determinan separarse o divorciarse. Realmente, esa sería la conducta adecuada, conveniente y deseable, ¿verdad? Porque las personas, los cónyuges, se ponen de acuerdo, por mutuo consentimiento, se separan y habría que recordar que regularmente el matrimonio se inicia por un mutuo acuerdo, ¿verdad? En los mejores términos, con felicidad y con dicha. Y lo deseable es que la separación o el divorcio se propicie sin necesidad de ninguna contienda. Tal vez no con felicidad y dicha, pero sí pacíficamente. Fíjense que el divorcio por mutuo acuerdo es un divorcio barato. Y fíjense que cuando utilizo el término barato no me refiero única y exclusivamente a los aspectos económicos. El divorcio por mutuo acuerdo es barato en principio porque su trámite es celérico, relativamente es celérico, es rápido. Hay una baratura en el tiempo. Hay una baratura ética también, porque los cónyuges que se están divorciando no tienen que referir cuál es la causa por la que quieren separarse, sino concurren ante el juez y le señalan que por causas que no vienen al caso señalar, desean poner fin a su matrimonio o desean separarse. Y el juez no les pide que hagan referencia a la motivación o a las causas que propiciaron esa decisión. Y es barato en un tercer momento porque también desde el punto de vista económico, como es celérico, ¿verdad? Están de acuerdo, no hay contención. Entonces los abogados, intervienen dos abogados, ¿verdad? Uno asesorando al cónyuge varón y el otro asesorando a la cónyuge mujer. Entonces también la cobranza no es tan severa. Les repito entonces, el matrimonio, como nos lo dijeron, puede modificarse a través de la separación o extinguirse a través del divorcio. El matrimonio, el divorcio y la separación pueden declararse por mutuo acuerdo o por causa determinada, invocada por una de las partes. El matrimonio, el divorcio por mutuo acuerdo, les decía yo que impone baratura. En tiempo es más celérico desde el punto de vista ético, porque no se hacen señalamientos de ningún tipo, sino que se le señala al juez que no viene al caso señalar las causas que lo motivan, y también desde el punto de vista económico, la cobranza es menos draconiana. Fíjense que cuando se promueve el divorcio por mutuo acuerdo, tal y como lo dice el numeral 3, es menester
presentarle al juez un proyecto de convenio, porque como las partes están de acuerdo, deben presentarle al juez un proyecto de convenio que contenga por lo menos los 4 puntos que están regulados en el artículo 163, que les pido que lo vean, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. El artículo 163 dice lo siguiente. Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Segundo, ¿por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan las partes. Estamos hablando de la separación o del divorcio por mutuo acuerdo. Entonces les dije hace unos minutos que presentaba baratura en 3 aspectos. En principio, porque era celérico; en segundo, porque no atentaba contra la ética ni contra la moral, haciendo señalamientos públicos; y tercero, porque económicamente no imponía un pago tan severo como el otro tipo de divorcio. Entonces, los cónyuges que se están divorciando concurren ante el juez y le manifiestan que desean divorciarse sin señalar las causas y le presentan este proyecto de convenio. ¿A quién le van a quedar confiados los hijos? Fíjense que regularmente se le confían a la madre, ¿verdad? Porque es la tutriz natural. Pero eso no obsta para que le puedan ser confiados al padre. Ellos lo determinarán. En segundo lugar, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos. Y si es por cuenta de los dos, ¿en qué porcentaje, verdad? En tercer lugar, si la señora no trabaja y no tiene ingresos suficientes, entonces se determina una pensión para que ella subsista o subsistan los niños, eso es lo que corresponda, ¿verdad? Y finalmente una garantía. Las garantías que existen son de 3 tipos. Pueden haber garantías inmobiliarias, que es la hipoteca; una garantía mobiliaria, que son las garantías mobiliarias, lo que antes era la prenda; o la fianza, puede existir un fiador. El juez califica la garantía, ¿verdad? Porque la obligación alimenticia es sagrada y corresponde al juez tutelar y vigilar la protección de la parte más débil, que es la esposa y los niños. Vean el 164 que dice obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, debe calificar la garantía, que era lo que yo les estaba señalando, y si esta, a su juicio, no fuere suficiente, ordenará su ampliación, de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Bueno, se dicta la sentencia, se tiene una certificación de la misma, se emite al RENAP y se cancela la partida de matrimonio. Este es un divorcio que, les repito, es celérico. Pero tenemos otro divorcio o otra separación, que es a la que se refiere el numeral segundo del artículo 154, que dice, por voluntad de uno de ellos, mediante causa determinada. En el mutuo acuerdo, los dos cónyuges están coincidiendo en que quieren divorciar y lo hacen reflexiva y racionalmente. En este otro caso, la situación es lo opuesto, porque como ustedes pueden ver, existe voluntad, pero solo de una de las partes. La otra no quiere, ¿verdad? Uno quiere divorciarse y la otra parte no quiere hacerlo. Entonces, quien quiere divorciarse debe probar que existen causas suficientes para que el divorcio se produzca. ¿Cuáles son esas causas? Las causas son las que están reguladas en el artículo
155, que dice así: son causas comunes para obtener la separación o el divorcio, es decir, tanto del varón como de la mujer. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges, los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor, y en general la conducta que haga insoportable la vida en común, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. Vean esto: la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Si los cónyuges no se han divorciado, sino se separan y se hace constar eso por escrito, la separación, cuando ellos han estado separados por más de un año, ya es causa para pedir el divorcio. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. La negativa infundada. Bueno, las causales llegan hasta 15 y todas son del mismo talante, ¿verdad? De tal cuenta que si uno de los cónyuges se siente agraviado, por ejemplo, con el numeral segundo, los malos tratamientos de obra, las riñas, disputas continuas, las injurias graves y las ofensas al honor. Imagínense que uno de los cónyuges agrede al otro de tal forma que con suma frecuencia le ha causado lesiones en extremos severas que ha sido menester que intervenga el médico, ¿verdad? Entonces, esa es una causa, ¿verdad? O una causa tan severa como la incitación a la prostitución o a la corrupción de los hijos, ¿verdad? Entonces, esas causas, como solo están siendo arguidas por una sola de las partes, deben probarse. Se presenta la demanda, uno de los cónyuges dice, mi cónyuge varón o la cónyuge mujer me agrede de tal manera que he tenido que estar recluido o recluida en el hospital en varias oportunidades. Aquí están las pruebas, las certificaciones médicas, ¿verdad? Entonces el juez las evaluará. La otra parte dirá, no, eso no es cierto, ella se cayó de las escaleras o él tuvo un accidente en el carro y por eso se golpeó, pero yo no lo toqué. Entonces, fíjense que este proceso, el divorcio o la separación por causa determinada, lo contrario del otro, es un proceso caro. Es caro en el tiempo, porque es un juicio ordinario. Dura años a veces, ¿verdad? Dura años, ¿verdad? Si celérico resulta, será entre unos 2 o 3 años, ¿verdad? Al margen de eso, tiene una circunstancia que lo hace caro en extremo. Es el hecho de que se ventilan públicamente circunstancias íntimas, ¿verdad? Como eso de las riñas, de los golpes o la incitación a la prostitución. Pues es horrible oírlo públicamente, no solo por los cónyuges, ¿verdad? Que se están lastimando definitivamente, porque si hay hijos, se les genera lesiones para toda la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo elemento por lo que es caro, ¿verdad? Es caro en el tiempo, caro desde el punto de vista ético y también es caro económicamente, porque los abogados pues hacen una cobranza mucho mayor porque es una contención, ¿verdad? Eso es lo atañedero al divorcio por causa determinada. Fíjense que ya cuando se ha producido el divorcio, se generan ciertos efectos que son muy importantes y que yo se los voy a mencionar. Fíjense que hay algo que olvidaba y que es importante que se los traiga a cuenta. Vean los artículos el 157 y el 158, por favor. Dice el 157, no son causa de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos en convivencia o con el consentimiento del otro cónyuge, o cuando después de consumados y conocidos por el otro, han continuado los cónyuges conviviendo. Pues esto se supone que si se han producido circunstancias de ese tipo y no han habido reclamos, entonces se produjo una subsanación. Se perdonaron entre sí o uno perdonó al otro. Pero lo que les quería traer a cuenta que sí es importante en el divorcio o separación por causa determinada
es lo que establece el artículo 158. Dice, ¿quién puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada? El artículo dice lo siguiente, el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él y dentro de los 6 meses siguientes al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. Imagínense que vamos a ejemplificar con un varón, ¿verdad? Que es un salvaje y golpea a su esposa, ¿verdad? Con frecuencia. La esposa no promueve el divorcio ni la separación, sino él la promueve. Es decir, el generador de la causa es él y va a pedir el divorcio. Ahí no se puede otorgar el divorcio. Leamos otra vez y dice, el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él. Es decir, si el golpeador, el agresor es el varón, en este caso, él no podría pedir la separación o el divorcio. Fíjense que yo empecé la exposición por el número 2 y había olvidado referirme a los matrimonios excepcionales, que los voy a abordar ahora. No sé por qué, qué me pasó, ¿verdad? Les pido disculpas. Fíjense que esto debía exponerlo al inicio de la clase. ¿Qué son los matrimonios excepcionales? La palabra excepcional quiere decir fuera de lo común. La excepción es aquello que no tiene continuidad, sino que constituye un fenómeno aislado. Y hay matrimonios excepcionales. Los matrimonios excepcionales son aquellos en los cuales, como lo dice este número 1, se plantea una situación. Hay ciertos requisitos, ya los examinamos nosotros en la clase anterior, que deben propiciarse para celebrar el matrimonio, pero en algunos casos se exigen más requisitos de lo usual y en otros menos. Entonces, esos matrimonios en los cuales la exigencia no es la normal, sino se pide más o se pide menos, esos son los matrimonios excepcionales, los que se salen de lo común. Los matrimonios excepcionales que contempla nuestra legislación son los que están regulados en los siguientes artículos, que los vamos a leer a continuación. Fíjense que el primero es el matrimonio del contrayente que fue casado. Está regulado en el artículo 95, tal y como lo dice el temario. Dice el artículo 95 lo siguiente. Contrayente que fue casado. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiere tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Bueno, lógicamente, una persona está casada y se divorcia. Entonces, ¿cómo lo acredita? Con una certificación expedida por el tribunal correspondiente, una certificación de la sentencia y también con una certificación del RENAP en donde conste que la partida de matrimonio ya fue cancelada. Ese es un primer elemento. El segundo es, si en su matrimonio anterior él tuvo hijos, tiene que acreditar que está garantizando el cumplimiento de esa obligación, que es una obligación sagrada, la atención a los hijos. Entonces, tiene que acreditarlo, ¿verdad? Y lo acredita, como les dije hace unos minutos cuando hablamos del convenio, lo acredita con la garantía constituida, que puede ser una hipoteca, puede ser una garantía mobiliaria o puede ser una fianza. El otro matrimonio excepcional es el que está regulado en el artículo 96. Y les pido que lo leamos, por favor. El artículo 96 dice lo siguiente. Contrayente extranjero.
el contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Fíjense que esta es una norma que se emitió hace mucho tiempo, ¿verdad? Casi desde que el código vio la luz, ¿verdad? Ahora pues ya existen mecanismos muy eficientes para establecer eh, el estado civil de una persona, de un extranjero. Yo siempre me pregunté, ¿por qué razón se exige que se haga publicaciones en este país para que lo denuncie un ciudadano de este país si él está casado en otro? Entonces lo lógico, lo obvio, lo esperable sería que si él es oriundo de Líbano o de Egipto o de España, que lo denunciaran personas de aquel lugar. Pero si los edictos se publicaron aquí, en un país perdido dentro del concierto de naciones, pues regularmente no se tenían noticias de si estaba casado o no, ¿verdad? Pero ahora las cosas sí se han modificado. Yo creo que esta normativa ya debiese de ser modificada, ¿verdad? En lugar de estar emitiendo muchas leyes sin trascendencia y significación, debiese regularse esto de manera muy puntual y adecuado al mundo de la informática, porque ahora eso sí es en extremo fácil. Pues así como aquí podemos obtener certificaciones eh, por la vía digital, ¿verdad? Pues así se puede obtener en muchos países más desarrollados. Luego tenemos como matrimonio excepcional también el matrimonio en artículo de muerte. Está regulado en el artículo 105. Leámoslo, por favor. El artículo 105 dice, en caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Pues yo me imagino que ustedes ya leyeron El señor presidente de Miguel Ángel Asturias y que de seguro lo han leído en varias oportunidades. Así es, ¿verdad? Sí, licenciado. A ver, usted que me contestó, ¿con quién tengo el gusto? Perdón, ¿con quién estoy hablando? Fue Helen Yanira. Yanira, bueno. Yanira, ¿usted ya leyó El señor presidente? Es una conversación, no es un... Lo leí hace años, licenciado, pero ahora Bueno, no me acuerdo. no, pero es solo para recordar un detalle, no es un interrogatorio. La verdad es que todos debiésemos haberlo leído. Fíjense que ahí hay un episodio muy interesante, que es el de Camila Canales, la hija del general Canales, que se casa con Miguel Cara de Ángel, ¿verdad? Que es uno de los personajes centrales de la obra. Por cierto, el general Canales y Camila Canales eh, supuestamente vivieron allí frente a la Merced, en donde ahora hay una cerería. Entonces, ahí en esa casa supuestamente se enferma Camila, que era una mujer bellísima, ¿verdad? Entonces, está al borde de la muerte, ¿verdad? Entonces, Cara de Ángel se quiere casar con él porque alguien le dice, no recuerdo con exactitud, que a la muerte solo la puede derrotar el amor, ¿verdad? Entonces se casan. Entonces, ese es un matrimonio, un artículo de muerte. Camila está muriéndose. Y el notario puede exonerar a las partes de ciertos requisitos.
que no sean sustanciales, ¿verdad? Y siempre, como dice acá, que no haya impedimentos ostensibles. Por ejemplo, si llaman a un notario vecino para que autorice el matrimonio de dos personas, una de ellas está muriendo, pero son hermanos, entonces no los puede casar, ¿verdad? Los puede eximir de ciertos detalles. Por ejemplo, tráiganme una certificación de su partida de nacimiento. Aquí la tenemos. Ah, pero esta es de hace 6 meses. Yo quiero una reciente. Entonces ahí los puede exonerar de ese tipo de requisitos. Ese es el matrimonio en artículo de muerte. El matrimonio en artículo de muerte es el que se celebra cuando uno de los contrayentes está afectado por una severa enfermedad. El notario lo autoriza y la peculiaridad es que se les puede eximir el cumplimiento de ciertos requisitos. Vean, en el matrimonio del contrayente que fue casado hay que cumplir más requisitos, ¿verdad? Porque hay que presentar la garantía, presentar esos documentos que no se le solicitan a todo mundo, la certificación de que el matrimonio ya fue declarado extinguido por vía del divorcio. El matrimonio del contrayente extranjero hay más requisitos porque tienen que hacerse publicaciones. En el matrimonio en artículo de muerte hay menos. Hay menos porque se les puede dispensar. Pues yo les dije una, que era la de presentación de documentos muy recientes. Y luego está el matrimonio de militares. El matrimonio de militares está regulado en el artículo 107. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite esta unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponda. Ahora es el RENAP. Fíjense que esta también es una norma pues obsoleta, ¿verdad? Porque cuando se incorporó al código provenía de una legislación decimonónica del siglo XIX, cuando todavía habían campañas militares. Las últimas campañas militares en rigor se efectuaron en el siglo XIX, porque la guerra interna era una guerra de guerrillas, ¿verdad? Entonces ahí no se podía celebrar ese tipo de matrimonio, salvo entre los miembros del ejército, pero eso no era, ya no era un mecanismo actual en aquella época, y menos lo es hoy. Pues con esa exposición relativa a los matrimonios, estamos concluyendo la clase del día de hoy, que fue muy breve, y vamos a formular unas preguntas rápidas, ¿verdad? Celéricas también. A ver, le pregunto a Eric Castellanos, que hace muchas clases que no le pregunto. Perdón, licenciado, dígame. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo está? Muy bien. Hacía como 2 semanas que no le preguntaba o algo así, ¿verdad? Sí, ya varias semanas, perdón por no. No, porque yo no le pregunté, por eso no me contestaba. Aunque usted me estaba levantando la mano. Eric, ¿qué quiere decir la palabra excepcional? Número 1. Sí. Dice que es lo que se sale de lo común. Exactamente. Es aquello fuera de lo común. Eric, ¿y cuáles son los matrimonios excepcionales que contempla nuestra legislación? Solo enumérenmelos, es el 2. Contrayente que fue casado, matrimonio del contrayente extranjero, matrimonio en artículo de muerte y matrimonio de militares. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Es usted muy fino. Fíjense que había olvidado comentarles también un detalle importante. Hace muy poco, ¿verdad? Vamos a ver, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Hace unos 8 años se incluía dentro de los matrimonios excepcionales el matrimonio de los menores, porque los menores se podían casar, ¿verdad? Pero ahora ya no, ya vimos que de conformidad con el decreto 13/2017, eso no puede ocurrir. A ver, una pregunta para una dama. Le pregunto a quién. Se me perdió el nombre en este momento. Le pregunto a Beverly Gómez. Deduzco que no está, ¿verdad? Sí, licenciado, disculpe. Vaya, Beverly. Beverly, ¿qué diferencia hay entre separación y divorcio?
¿Qué diferencia hay entre separación y divorcio, Beverly? Mire el artículo 153. Ay, perdón, licenciado, que acabo de entrar. Bueno. Entonces le pregunto en la oportunidad siguiente. Perdone, Beverly. Oye, Disculpe. le vamos a preguntar a quién. A Andrea López. Tampoco está. Ven. Yo sé quién sí me va a contestar. Le pregunto a Jamie. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Jamie? ¿Qué diferencia hay entre separación y divorcio? Según el artículo 153, el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio, licenciado. Muchísimas gracias, Jamie. Oye, es usted muy fina, le estoy muy agradecido. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. A ver, le pregunto a Ingrid Quintanilla. Bueno, a Nelson Enrique Acosta. Dígame, licenciado. ¿Qué Buenas tal, tardes. Nelson? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Nelson, gracias a Dios, fíjese diga. que en el divorcio por mutuo acuerdo debe presentarse un convenio que incluye 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Si usted me hace el favor de leerlo. Ay, con el licenciado, eso sí no lo apunté, pero Pero tiene su código ahí a la mano. no, licenciado. Bueno, muchas gracias. Muy fino. Oye, le agradezco que me haya respondido. A ver, ¿quién quiere responderme esa pregunta? Lick, si quieres se la respondo yo. Por favor, si fuera tan amable. ¿Me puede repetir la pregunta, Lick? Disculpe. Que cuando las personas se divorcian de mutuo consentimiento o de mutuo acuerdo, deben presentarle al juez un proyecto de convenio que contiene 4 puntos, que son los que están regulados en el artículo 163. Entonces, si usted los lee, me estará respondiendo la pregunta. Muy bien, Lick. Si leo el artículo 163. Sí, por favor, sí. ¿Cuáles son los puntos que deben incluirse en el convenio? Ahí están regulados, son 4. A ver, el Muy primero. bien, licenciado. Bien. Artículo 63. No, 163. 163. Disculpe, Sí. Lick. 163. Mutuo acuerdo. Sí, Si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Número 1, a quien quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio. Número 2, por cuenta de quien de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos. Y cuando esta obligación pase sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y 4, y garantías que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Muchísimas gracias. Esa es la respuesta. Hay que presentar un convenio sobre esos 4 puntos y el juez lo analiza y lo aprueba o lo reprueba, ordenando que se amplíe. Bueno, nos vamos a quedar allí el día de hoy y yo espero saludarlos el martes venidero, que supuestamente ya estamos en periodo de huelga, pero nadie ha dicho nada en torno a que no hayan clases. Entonces, continuaremos desarrollando nuestro programa. Les traigo a cuenta que este punto ya no va a ser motivo de evaluación, ¿verdad? La evaluación se inicia con el domicilio, todos los puntos subsiguientes, hasta lo que vimos en la exposición anterior, que se refería a los elementos del matrimonio, ¿verdad?
subjetivos o personales, objetivos y formales. Pues les saludo nuevamente, les deseo lo mejor y espero conversar con ustedes el día martes venidero. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Dios me lo bendiga siempre. Buenas tardes, licenciado. A ustedes.